Estimados amigos, estamos en una nueva edición de su programa, Línea Política, donde vamos a profundizar hasta el fondo, hasta el final, un conjunto de noticias que son relevantes para el acontecer nacional. Vamos a ir más allá de la propia coyuntura política y ver las consecuencias que se abren a partir de situaciones que se producen en el momento actual, pero que su consecuencia y su derrotero supera ampliamente la coyuntura nacional. Entonces, Línea Política es un programa con estas características y yo soy Ángel Delgado y en compañía con Enrique Valderrama vamos a desarrollar los aspectos más convenientes en relación a este programa. Quiero recordarles a todos ustedes que este es un programa que se transmite a través de VES TV, de VES Cable, el canal VHTV, de Cable Más, de Win TV y Conectados TV. Asimismo, se replica a través de las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Muy buenas tardes, Enrique, ¿cómo estás? Entonces, para evaluar en nuestro programa semanal los acontecimientos desde un punto de vista de profundidad y largo alcance. Adelante, Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Ángel. Encantado de estar como siempre aquí en ese análisis semanal por las diferentes plataformas que pueden emitir este espacio de línea política, como siempre, en un análisis más allá de la coyuntura. Tenemos sin duda que evaluar de alguna u otra manera lo que viene pasando y que se ha convertido en una amenaza en realidad internacional. Es decir, hemos visto los acontecimientos y cómo se ha elevado el tema de la criminalidad. Por ejemplo, hace un tiempo en Venezuela hemos visto cómo llegó un punto límite en El Salvador previo a Bukele. Hemos visto ahora cómo ha entrado agresivamente también a Ecuador, desatando una respuesta también del presidente Noboa. Y estamos viendo cómo día a día se incrementa en el Perú también las cifras de los asaltados, de los asesinados, de aquellos que de una u otra manera sufren o padecen de este tipo de circunstancias. Hemos llegado al punto tal que hemos visto como incluso la propia escolta del hijo del presidente fue asaltada y como la misma presidente fue de una u otra manera víctima de una agresión que Sí. sin duda rechazamos y condenamos. Lo que pone sobre el tapete las medidas que se tienen que implementar para de una u otra manera frenar este flagelo. Quiero empezar comentándolo desde una arista internacional. Quiero decir, por ejemplo, que el enfoque punitivo que aparentemente ha tomado, por lo menos en lo que se conoce, el presidente Noboa, siguiendo un poco la línea de presidente Bukele de El Salvador, pareciera empezar a encontrar algunos resultados desde el punto de vista de las estadísticas que se pueden manejar, más allá de si está de acuerdo o no con el esquema, digamos, democrático institucional, que creo que Noboa ha respetado, me parece que Bukele no tanto, pero empieza a sonar fuerte en el continente la necesidad de la mano dura o de la firmeza frente a este flagelo. El tema en Argentina, por ejemplo, también las declaraciones de las autoridades van en esa línea. Entonces, Ángel, quizás una Sí. primera mirada sea lo que está pasando en el tema de la seguridad y quizás entenderla como un fenómeno no nacional, sino más bien No, interconectado, no sin transnacional. duda alguna, este es uno de los grandes problemas contemporáneos, es parte del siglo XXI. Tenemos que la criminalidad, que siempre ha sido considerada un fenómeno interno de cada país, en un mundo que se globaliza, también pues se ha convertido en un fenómeno internacional. Hoy hay bandas que coordinan, el Tren de Araguas, por ejemplo, que es una banda de origen venezolano, parece que tiene ramificaciones en otras partes del país, igual con las maras salvatruchas, etcétera. Y en consecuencia es importante tener una mirada de conjunto y una mirada global para enfrentar este fenómeno. Y yo creo que el hecho de la presidenta de la República ocurrido ya hace un par de semanas, el fin de semana, que para algunos genera una dramatización, a mi juicio, inflada y no precisa, y que ha llevado a lugar además a desbarrancar completamente al comando de la Policía Nacional, y cuyas secuelas todavía no terminan de estabilizarse, porque el día de hoy creo que ha renunciado el jefe de la Casa Militar, han renunciado
varios funcionarios del Ministerio del Interior, no así el ministro, hombre de confianza de este gobierno. Y entonces creo que el panorama que se abre, independientemente de la jalada de mecha de la presidenta, que repito, y lo voy a decir una vez más, fue parte de una provocación de ella misma, porque ella no tenía por qué romper el protocolo ni bajar del proscenio, del estrado en la cual estaba, habiendo concluido su perorata y la presentación o colocación de la primera piedra, no sé de qué obra, porque no fue a inaugurar nada concreto, ninguna pista, ningún hospital, ninguna escuela, sino poner una primera piedra de algo. Ese fenómeno, que digamos podría ser anecdótico, ha tenido, como sucede en los grandes problemas, abre una caja de Pandora y permite visualizar un problema mayor. Y este problema mayor es que la delincuencia es un problema grave, sin duda alguna, Enrique, pero más grave es la constatación y en qué grado de profundidad de que no tenemos las herramientas suficientes para poder combatirla. Porque esta crisis ha desatado una serie de desencuentros al interior de la propia Policía Nacional, de su comando, que, debiendo ser un cuerpo uniforme y subordinado, un cuerpo jerárquico y disciplinado al servicio de la protección de los ciudadanos, se ha convertido otra vez en un campo de disputa, como creo que lo ha sido hace poco la Fiscalía y el Poder Judicial también. ¿Te das cuenta? Entonces estamos ante una situación gravísima, porque la delincuencia a la cual tú has hecho una visión panorámica en varios países, es un problema cierto, en el Perú está creciendo y nos está arrinconando cada vez más, haciendo insoportable la vida cotidiana de los peruanos. El problema es que no tenemos, hemos descubierto dramáticamente que no tenemos los medios, porque las instituciones llamadas a salir en defensa de los ciudadanos, cumpliendo el contrato fundamental de todo Estado en toda época y en todos los lugares, que es defender a sus súbditos, defender a su gente, defender a su población, esto no se está haciendo. Y tenemos una policía devaluada, una policía magullada, con una serie de problemas internos, con una serie de contradicciones que ahora empiezan a salir a luz y que permite la confesión de lo que tú y yo habíamos conversado antes, de que durante todo este año de la señora Boluarte y quizás atrás, no había una estrategia eficiente para combatir e ir erradicando al crimen organizado. ¿Y quién lo dice? Los propios voceros gubernamentales y los propios documentos oficiales, que cuando toman una decisión en su parte considerativa, por ejemplo, para sacar al general Angulo, dice que ha fracasado el estado de emergencia, que fue la última gran perla que este gobierno lanzó, y creo que Otárola o alguno por ahí llamó el famoso Plan Boluarte, en relación al Plan Bukele, como una forma de frenar la corrupción. Eso, pamplinas, eso, mentira, demagogia barata, nada de eso es cierto. Hoy la delincuencia está peor que hace 3 meses y el estado de emergencia y las medidas que se tomaron con algunos alcaldes ingenuos y tontos no ha servido para nada, por lo menos en el corto plazo, si es que tomamos en serio las declaraciones de los propios actores vinculados a este gobierno. Este es el drama que nos revela la crisis de jalada de mechas, ¿no?, de la señora Boluarte. Ha abierto un escenario realmente espeluznante. No tenemos policía, no tenemos fuerzas de seguridad para defender a los peruanos. ¿Qué te parece? Yo quiero entrar a un primer enfoque sobre este asunto, más allá de la coyuntura, más allá de la jalada de pelos. Claro. Hildebrand a veces tiene unas cosas muy ocurrentes y malvadas. Titula el informe sobre este asunto como No me quitas ni caramelo. No sé si lo has Sí, pues, visto. sí, sí, sí. Eso Este, presta es para real, eso. se presta realmente para eso. Creo que ha sido una torpeza lo que ha hecho, pero digamos, he visto declaraciones de algunos parlamentarios andinos, de alguna gente ligada con el tema internacional, tratando, digamos, de enfocar el asunto como un problema, como digo, transnacional, y proponiendo que, así como existe Europol, podría existir una suerte de Andinopol o Andipol, ¿no? Es decir, una coordinación internacional de los sistemas de policía nacional para de una u otra manera poder frenar esta ola que vivimos
en realidad afecta al continente. Creo yo que el problema de seguridad, como el problema de la migración, tiene que tener un enfoque continental. Si no lo tiene, va a ser muy complicado y muy difícil. Quiero De señalar acuerdo. además aquí que, además de lo que se menciona usualmente, o a pesar de que se menciona reiterativamente el tema venezolano, por ejemplo, hay que ser claros en decir que en el Perú operan criminalidad transnacional de Europa del Este, que está relacionada a la ruta de la amapola, gente de Albania, por ejemplo, Medio Oriente, Asia, acaban de intervenir una red criminal de De gente Tailandia. de Tailandia. Por lo tanto, acá están instalados muchísimos esquemas y no hay absolutamente ningún enfoque de inteligencia alrededor de esto. Yo no entiendo, sinceramente, si tantos especialistas señalan que es momento de potenciar, de crear, de darle relativa autonomía y recursos a una unidad especial de inteligencia para desarticular las bandas transnacionales, ¿por qué Otárola y Boluarte no dan un paso hacia eso? Realmente No, es algo para mí increíble. es No que sé tú están en cómo lo nada. ves, pero No, no, es clamoroso, ¿no? no, es que están en nada. Pues, o sea, aquí, mira, aquí lo que hemos descubierto, lamentablemente, es que no hay una estrategia mala, regular, sino no hay estrategia. Esta gente está como los niños que juegan la gallina ciega. ¿No? Entonces están con una venda en los ojos. Y lo peor de todo es que estos sujetos que hoy día fungen de gobernantes, y eso me genera a mí una profunda indignación, se creen sus propias mentiras. Entonces hablan de un plan Boluarte, hablan de cuatro, por haber declarado estado de emergencia en 4 distritos y en alguna provincia del Perú. ¿Esa es una estrategia de verdad? Y claro, los hechos al final son tan contundentes que el propio gobierno tiene que decir que no ha habido ninguna estrategia. Entonces, eso es lo grave. No estamos aquí ante una acción que tú puedas decir está bien o mal, regular, vamos a criticarla, porque por lo menos si hubiera algún curso, eso te permite perfeccionar. Pero cuando estamos en nada, y esto es el problema del gobierno, y todo lo demás son demagogias, todo lo demás es venda de humo, como por ejemplo, yo creo que hoy día anuncian como gran cosa la captura del sobrino Fray, ¿cómo se llama? El Fray sobrino de Vázquez Castillo. Fray Vázquez Castillo, correcto. Ya, pero hoy esa es una noticia secundaria, porque ya el presidente de la República no solamente está procesado por rebelión, sino también por actos de corrupción. Entonces ya pues lo que diga el señor Fray Vázquez ya no va a tener una gravitación como para poder, por ejemplo, hacer que caiga el presidente porque ya está preso. O sea, la importancia de Fray Vázquez fue en los comienzos de esta crisis y ya ahora realmente se convierte en un testigo más, en un actor más, en un cómplice más, sin mayor relevancia. Sin embargo, toda la prensa y el sector del gobierno ha hecho de esto como si fuera la captura del siglo. Y eso es una demagogia Ya barata hay y yo que creo decir que que hay no que es salir una al frente. captura, que se ha entregado, ni siquiera es una Por eso es una captura, es entrega, una peor locura. todavía, cara, O pero sea, cara, bien, ya se entregó, pues ya que lo presenten, que ahí, increíble, hasta ahí increíble, acaba, pero ¿has visto pero el avión que llega, la filmación? O sea, es un despliegue cinematográfico con una coreografía realmente puesta adrede para engañar a la gente en un momento en el cual hay una debacle en las instituciones encargadas de defender y dar seguridad a los peruanos, por Dios. me hace recordar la transmisión en vivo del vuelo que traía la primera vacuna, ¿te acuerdas? Eh, Igualito, igualito, es igual. una cosa más bien Un cinematográfica. psicosocial. Pero para profundizar las posibilidades sobre el tema de seguridad ciudadana y sobre todo ver qué se puede ir presionando como medidas para que vaya tomando este Ejecutivo, regresamos tras la pausa comercial. Muchas gracias. Muy bien. Muy buenas tardes, estimados amigos. Estamos de vuelta en línea política en esta segunda etapa de esta reflexión que estamos teniendo. El día de hoy hablamos sobre el tema de la seguridad ciudadana, pero no solamente desde un punto de vista internacional, como algunos han planteado, que quizás puede resultar incluso, puede caer en un lirismo, ya que sin estrategias nacionales no hay un horizonte establecido. Hemos visto cómo el tema de seguridad a nivel nacional se ha venido deteriorando y hemos visto además cómo la respuesta del gobierno no ha sido adecuada, ha sido, digamos,
publicitaria alrededor de los estados de emergencia, sin ninguna medida adicional que los acompañe. Pero, ¿cómo se ve de una u otra manera la mala relación o la mala coordinación que tiene este gobierno a propósito de los cambios en la policía? ¿Qué sensación eso puede generar, Ángel Delgado? ¿Cómo ves tú este Bueno, tema? mira tú, el primero, bueno, ya tú lo has dicho, o sea, que el hecho que algunos vengan aquí a plantearnos soluciones internacionales como una policía a nivel del mundo andino, del pacto andino, es una verdad de perogrullo que no sirve para enfrentar en concreto la situación, porque si bien es cierto que nunca hay que perder la dimensión internacional de las cosas en un mundo globalizado, las luchas por la seguridad tienen una base muy concreta, muy específica. Se da en cada país, se da en cada localidad, se da en cada barrio y se da en cada calle. Eso no hay que olvidar jamás. Y no nos vengan a nosotros a confundir de que porque yo hablo de una cuestión internacional, eso no puede ser una especie de coartada para esconder mi orfandad, mi vacío que tengo en el ámbito interno para defenderme. Entonces, creo que hay que ubicar la cosa en su nivel y ahí hay que ver qué cosa es lo que ha hecho el señor Otárola y el gobierno cuando le pidieron al Parlamento Nacional facultades legislativas para dictar normas en materia de seguridad ciudadana, ¿no? Hasta ahora no hay ni promo. La famosa policía complementaria que se iba a hacer, ¿te acuerdas? No Sí, sabemos en qué ha quedado. El tema de los serenos, que luego de que algunos alcaldes querían que usen armas no letales, otros que tengan capacidad de fuego, ha quedado otra vez en stand-by, ¿no? No se ha creado ninguna autoridad específica para la lucha contra este flagelo, que es el tema de la inseguridad. Y se pretende todavía, porque todavía yo veo a los medios de comunicación grandes, importantes, llamar a los alcaldes distritales como si ellos fueran los factotum de la lucha de seguridad, porque en su país, porque en sus territorios se produce algún acto criminal. Cuando la lucha contra la criminalidad, como ya lo demostró Bukele, y donde ha habido una acción exitosa, y Noboa también lo hace en Ecuador, tiene que ser una lucha centralizada. La delincuencia pues se mueve en diferentes sitios y eso no puede llevar a que las autoridades encargadas de combatir se fragmenten, se dividan en un montón de pequeños núcleos que al final devienen incapaces para combatir una criminalidad que se manifiesta en muchos lugares, pero que responde a centros. O sea, lo que yo digo es que la Policía Nacional tendría que crear con otros actores, ¿no? Un centro político, una autoridad una autoridad de carácter nacional que enfrente. Y que, claro, en ese contexto pida colaboración a todos, pero que la responsabilidad, pues, esté en personas de carne y hueso encargadas de ir luchando contra el crimen, como alguna vez se ha hecho en otros países. Creo que eso es fundamental. sí, yo creo que es importante además fijar algunos puntos claves para poder empezar el debate. Creo importante seguir presionando por la creación, por la toma de decisión de crear por fin una unidad especial, agencia o equipo especial de inteligencia para desarticular las bandas de crimen transnacional, que creo que son las que estructuran finalmente los grandes delitos alrededor de, por ejemplo, la minería ilegal, alrededor de Así la es. trata de personas, alrededor de la tala amazónica, alrededor del tráfico de drogas, fundamentalmente, de la extorsión, del gota a gota. Evidentemente participan en su mayoría nacionales, pero yo creo que la estructura viene de fuera. Sí, Creo que desarticulando la estructura vamos a poder avanzar. pero hay una cosa, si me permites. Adelante, adelante. Yo totalmente de acuerdo con lo que tú dices, pero justamente hay que hacer que ese cuerpo, esa policía inteligente que tiene capacidad de intervenir los medios de comunicación, ya sea una investigación extremadamente sofisticada, no esté al servicio de fuerza política alguna. ¿Te das cuenta? Porque estos medios que deben ser utilizados por el país entero, por todas las fuerzas políticas democráticas para luchar contra la criminalidad, que ese es nuestro enemigo central, ha habido una desviación caviar en los últimos años y había un representante llamado el coronel Colchado, que es el epítome, el representante
de usar estos organismos del sistema de constelación para intervenir en casos políticos, sobre pretexto de que hay elementos criminales o judiciales, y entonces intentar judicializar o criminalizar la actividad política. Es Mira muy, tú, el es muy, fortalecimiento de la inteligencia no puede generar una policía política que chuponee a las autoridades gubernamentales en sus diferentes niveles. por eso digo, la inteligencia más bien, la poca que hay o los recursos que hay para el tema de inteligencia al servicio de la persecución de políticos es bastante Eso es lo que se ha curioso, hecho, pues, eso es lo que se ha hecho. teniendo justamente una emergencia tan grande ya y prolongada alrededor del tema de seguridad. Eso es imperdonable. Se intentó esto desde Humala, tú recordarás incluso que hubo una lista y que incluso cayó una premier, ¿recuerdas? Por el tema Sí. de la DINI, ¿no? Por estos seguimientos, etcétera. Parece que se debió haber aprendido la lección, pero no fue así. Y evidentemente Vizcarra lo potenció a otro nivel, parte de ese esquema subsiste aún. Pero sin duda lo que hay que hacer es potenciar a la policía para combatir realmente lo importante, que es la criminalidad organizada y la delincuencia. En segundo lugar, creo que es fundamental entrar y discutir algunas reformas, como el asunto de la necesidad de que las labores administrativas, el tránsito, el asunto de la infraestructura estratégica esté en manos o del ejército o de personal civil o de personal retirado para poder elevar la cantidad de efectivos policiales que podemos tener en la calle. Y además, lógicamente, poder incrementar el presupuesto, dotarlo de mejor equipamiento y sin duda, pues, darle un marco legal también a la policía para que pueda actuar sin el temor de luego tener represalias de orden, pues, judicial o terminar siendo de repente procesados o condenados o con juicios inmensamente largos, que creo que es una de Ese es las el cosas tema, que ese es el también, asunto. que también se han dado, ¿no? Menos mal que se ha ido avanzando en alguna de estas cuestiones, pero aún falta dotarle de mucha protección a la policía, sin duda. Y por último, creo que hay que ir también a la necesidad de impulsar un debate fuerte alrededor del tema de la infraestructura penitenciaria en el país. Hay muchos delincuentes que el día de hoy siguen libres, hay muchos operadores de justicia, y Ángel, tú lo sabes, que deciden no seguir algunos juicios, incluso violentos, con la persona recluida por el argumento del hacinamiento de los penales. Al día de hoy ya los penales tienen más de 6 veces su capacidad. Por lo tanto, creo que es importante ir a un debate de la construcción de megapenales en el país. Sí, sí, Creo que es algo que hay que darlo, definitivamente. totalmente de acuerdo. Y hay que también debatir, porque algunos dicen, bueno, la tecnología es importante, necesaria y se tiene que, evidentemente, dotar a la policía. Pero hay alguna cosa que a veces no se discute mucho. Existe ya la tecnología, por ejemplo, para evitar que cualquier recluido pueda comunicarse con el exterior. Existen bloqueadores de señal hace mucho tiempo. Es más, el país los tiene, ¿no? Pero sin embargo, desde los penales se coordinan también muchas de las acciones delictivas que se realizan. Es decir, que la corrupción es uno de los elementos fundamentales que permite también que avance la criminalidad organizada. Por lo tanto, creo que en el esquema de los penales habría que ver la posibilidad de la discusión de que la administración de los penales pueda ser privada también. Creo que ese es un debate Sí, que hay que sí. darlo, ¿no? No, Definitivamente. hay que quitarle lastre a las instituciones encargadas de la seguridad, haciendo que funciones como el tránsito, por ejemplo, el cuidar locales, inclusive yo diría la protección de dignatarios, sea una labor específica de un grupo y la fuerza policial sea una fuerza para combatir el crimen organizado como corresponde, ¿te das cuenta? O sea, no necesitamos policías que hagan, ni siquiera de guardaespaldas, mira, creo yo te lo digo con toda franqueza. Ese debería ser un rubro diferente. De ese punto de vista, por ahí tiene que arrancar la reforma y la reforma tiene que ir en un sentido contrario a la contrarreforma que han hecho los caviares en los últimos 20 años. La contrarreforma caviar ha consistido en introducir elementos del derecho humanitario y de los derechos fundamentales para menguar la capacidad policial para repeler el crimen. Y con el argumento de los derechos fundamentales, ¿no? Con los cuales evidentemente todos estamos de acuerdo, porque nadie quiere que la fuerza policial pues perjudique a las personas a las cuales tiene la obligación de defender.
Entonces, estamos nosotros en una situación en la cual eso es objetivo, pero ahí viene la trampa caviar. Al introducir la problemática de los derechos fundamentales y la concesión que ha tenido los sectores democráticos frente a ello, el resultado práctico ha sido esterilizar la capacidad combativa de las fuerzas policiales. Las fuerzas policiales, si usan armas, es para usarla para defender a la gente. Y las consideraciones de derechos de los delincuentes es un asunto totalmente aparte y se juzgará en el momento en que se evalúe una situación concreta. Pero tú no puedes ir con una doctrina diciéndole a los policías que tienen que tener por delante los derechos fundamentales y en consecuencia dejarse disparar primero por los delincuentes para recién hacer uso de las armas de fuego reglamentarias. Esta es una concepción perversa del caviaraje, porque las fuerzas policiales en todas partes del mundo tienen que cumplir una labor pues de repeler al crimen y frente a eso no hay que asustarnos. Aquí no hay otra metodología. Ahora, como la guerra y como cualquier acción, tiene planos. Hay un plano de la acción directa, que es el fuego cruzado. Después habrá acciones diplomáticas, habrá acciones políticas, pero lo policial en sentido estricto no puede confundirse con ninguna acción de beneficencia, de derechos fundamentales, como aquí se quiere montar. Me parece que la acción policial tiene que ser firme y la forma en que la policía defiende los derechos humanos es abatiendo, liquidando, erradicando a los delincuentes que amenazan a los ciudadanos titulares de los derechos humanos que los policías tienen que defender. Cambiar las cosas y hacer un discurso a favor de los delincuentes y quitarle potencialidad de fuego y acción a la policía, como han hecho los caviares, es una acción criminal que hoy día nos deja en una indefensión y que ha permitido que la delincuencia avance estrepitosamente. Yo solamente quiero decir para cerrar que hay que identificar realmente a los que han sido los que han dañado la moral de la policía en los últimos años. Claramente debemos identificar a Ollantumala con el hecho de haber degradado a casi 20 generales, a Sagasti con haber degradado también 17 generales, y evidentemente todo lo que se generó post, evidentemente el tema de Merino y el ataque sistemático que se hizo en redes, incluso en medios de comunicación contra la Policía Nacional. Todas esas circunstancias han sido sin duda las que han sembrado también parte de esta ola de inseguridad que vivimos el día de hoy y la ausencia total de liderazgo de los presidentes de la República, sobre todo de Sagasti, sobre todo de Castillo y evidentemente de Boluarte de manera clamorosa, son responsables, son corresponsables de la crisis que vivimos el día de hoy en materia de seguridad ciudadana. Sí. Hay ministros del Interior y viceministros del Interior que han cumplido un rol de ir devaluando, de ir quitándole garra, fuerza a la acción policial, ¿no? Ahí está el señor Albán, ahí están, hay un viceministro que lo llaman a cada rato, él es uno de los que sacó a 18 generales, no me estoy olvidando de su nombre, un ministro que estuvo vinculado a Basombrío. Esa gente tiene que, hay que ponerla en el expolio público para poder hacer la crítica correspondiente. Mientras esas ideas que todavía se expresan en los medios de comunicación, donde la policía tiene que tener miedo por su propia actuación para no herir a nadie y, de los derechos fundamentales de las personas, creo que estamos en una posición de defensiva, perdón, y una posición equivocada. Creo que ahí, desde el punto de vista ideológico y político, hay una batalla. Por supuesto que habrá que perfeccionar tecnológicamente la policía, los manuales de actuación, pero Mm. como filosofía política, mi querido Enrique, hay que restaurar a la policía el papel de ser garante del orden público, un orden público que es valioso por ser el orden que permite la vigencia de los valores y las prácticas democráticas. Cualquier otro discurso que menoscabe esta labor policial con cualquier argumento, me parece que es un discurso traidor y que desarma a la policía y le da campo abierto a toda la criminalidad. Muy bien, hemos terminado por el día de hoy. Agradecemos a todos los que han estado atentos a la transmisión. Muchas gracias, Ángel Delgado, por
participar en este espacio. Muchas gracias a todos los que nos siguen. Saludos a todas las plataformas que emiten Línea Política y nos vemos el próximo lunes. Muy buenas tardes. Hasta la próxima. Muy bien. Igualmente, hasta la próxima semana.